Bienvenidos amigos, en el día de hoy vamos a estudiar el teorema de Pitágoras para cálculo de la hipotenusa. Dice lo siguiente: nombres de los lados de un triángulo rectángulo. En un triángulo rectángulo, los lados reciben los siguientes nombres. La primera es hipotenusa, es el lado que se ubica de frente al ángulo recto, o sea, esta que está aquí, al ángulo recto, está al frente del ángulo recto. Y catetos son los dos lados que forman el ángulo recto. El primer cateto y el segundo cateto son dos. Los catetos son los que forman los ángulos rectos. Y la hipotenusa porque está al frente del ángulo recto. Dice: enunciado del teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de las medidas de los catetos es igual al cuadrado de la medida de la hipotenusa. Repetimos, en un triángulo rectángulo, la suma de los cuadrados de las medidas de los catetos es igual al cuadrado de la medida de la hipotenusa. Se representa de la siguiente manera: el cateto A, el cateto B y la hipotenusa. Y para calcular los valores se utiliza esta fórmula. La hipotenusa al cuadrado es igual al cateto A cuadrado más el cateto B cuadrado. O sea, C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado. ¿Cómo se calcula la hipotenusa? El teorema de Pitágoras se puede utilizar para calcular la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Se le dice triángulo rectángulo porque forma un ángulo recto de 90 grados. Si se conocen las medidas de los dos catetos. Si se conocen los dos catetos, se puede calcular la C, en caso tal de que no tengamos el valor de la C. Se utiliza esto cuando ya tenemos los tres valores. Para esto se aplica la siguiente fórmula: C igual a raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Y recordando que la potenciación y la radicación son operaciones inversas. Por esa razón, a partir del teorema de Pitágoras, se plantea la fórmula para calcular la hipotenusa. Dice acá, donde A y B son las medidas de los catetos, y C es la medida de la hipotenusa del triángulo rectángulo. Quiere decir que esta fórmula se utiliza para calcular triángulos rectángulos, solamente el teorema de Pitágoras. Dicho eso, aquí tenemos el primer ejemplo. Vamos a considerar que raíz cuadrada de 225 igual a 15, porque 15 por 15 es 225. 15 al cuadrado es igual a 225. ¿No? Por eso decíamos que la radicación es la operación inversa a la potenciación. Entonces, observa cómo se hace. Observa de qué manera se comprueba el teorema de Pitágoras en el triángulo rectángulo. Aquí los catetos y la hipotenusa ya tienen las medidas. Entonces se aplica esta formulita que está acá. O sea, sería C cuadrado. Cuando ya tenemos todas las medidas de los tres lados, pues verificamos, ¿no? Verificamos. Debe dar una igualdad. O sea, se utiliza C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado. O sea, debe dar una igualdad. Entonces C cuadrado es igual a, lo podemos poner aquí, C cuadrado es igual a cuadrado, vamos a borrar esto, vamos a ponerlo de otro color, que sería C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado, Entonces, esto es lo que se aplicó aquí, porque ya tenemos las tres medidas de los catetos y de la hipotenusa. Ahora esto acá, entonces se reemplaza. C cuadrado es igual a 10 cuadrado, porque es la hipotenusa. Esta sería la C, y esta sería la A, y esta sería la B.
Entonces la A sería 6 al cuadrado y B sería 8 al cuadrado. 10 al cuadrado es igual a 100, 6 al cuadrado es igual a 36 y 8 al cuadrado es igual a 64. Y si sumamos 36 más 64 es igual a 100, 100 igual a 100. Por lo tanto se cumple la igualdad. Bien, tenemos la B aquí. Si los catetos de un triángulo rectángulo mide 9 centímetros y 12 centímetros, la hipotenusa se calcula así. En caso tal de que no me den el valor de la C, solamente de los catetos, entonces se utiliza la fórmula que es C cuadrado, perdón, C igual raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. O sea, esto es lo que tenemos aquí, esta formulita. Cuando se conoce dos lados y la hipotenusa no se conoce, ¿no? Se utiliza esta formulita y es lo que tenemos aquí. C igual A cuadrado, que sería, esto sería entonces A y B. A sería 9 al cuadrado más B, que sería 12 al cuadrado. Y se resuelve 9 al cuadrado es igual a 81 y 12 al cuadrado sería 144. Sumamos 81 más 144 es igual a 225. Y sacamos raíz cuadrada de 225 es igual a 15, es lo que tenemos acá. Quiere decir que la C es igual a 15. En caso tal de que solamente nos dé los dos catetos y no tengamos el valor de la hipotenusa. Porque la hipotenusa es la suma del cateto A más cateto B. Bien, entonces tenemos aquí, dice, resuelve, repinta con rojo o con color de color rojo la hipotenusa de cada triángulo y con verde los catetos. Repintamos con color rojo la hipotenusa de cada triángulo y con verde los catetos. Entonces, aquí tendríamos que pintar la hipotenusa de color rojo. Entonces, esta sería la hipotenusa, ¿no? Aquí tenemos la otra hipotenusa. Y los catetos de color verde son los que forman el ángulo recto o de 90 grados. Bien, ya hemos resuelto entonces la número 1. La número 2 dice, comprueba el teorema de Pitágoras con base en la medida de los siguientes triángulos. Aquí ya tenemos todas las medidas y debe darme la igualdad. Entonces aplico la fórmula de C cuadrado para verificar. Sería C cuadrado es igual a B cuadrado más, perdón, A cuadrado. Aunque es conmutativo, podemos ponerlo así también. Pero vamos a seguir el orden. A cuadrado más B cuadrado. Y la C sería esto que está acá. La A sería esto. La A vamos a ponerle aquí. Y la B. Entonces C cuadrado sería 29 al cuadrado. La A cuadrado sería 20 al cuadrado. Y la B o cateto B al cuadrado sería 21 al cuadrado. Resolvemos 29 al cuadrado da 841, 20 al cuadrado da 400 y 21 al cuadrado da 441. Y sumamos 800 más 441 da 841. 400 más 441 da 841. Y acá da 841. Cumple la igualdad. O sea, 841 es igual a 841. La suma de los dos catetos igual a la C. Entonces se cumple. De igual forma tenemos aquí ya las tres medidas están. Vamos a comprobar si eso está bien. Sería entonces C cuadrado más A cuadrado más B cuadrado. Vamos a darle el nombre. Este sería la C. Vamos a darle a esta A y a esta la B. Entonces la C sería 13 al cuadrado. Reemplazando igual la A sería 12 al cuadrado y la B más 5 al cuadrado. Resolvemos la potenciación, sería 13 al cuadrado es igual a 169 y 12 al cuadrado es igual a 144 más 5 al cuadrado es 25. 5 al cuadrado es 25 y luego sumamos 144 más 25 da 169 y aquí da 169. Quiere decir que se cumple la igualdad
Por lo tanto, pues está bien. Quiere decir que 12 al cuadrado más 5 al cuadrado es igual a 13 al cuadrado, a la hipotenusa, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí en la operación número 3, dice, calcula la medida de la hipotenusa en los siguientes triángulos. Aquí solamente me está dando el valor de los catetos y de la seno o de la hipotenusa no. Entonces se utiliza la fórmula que habíamos mencionado, que es C es igual raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. Entonces esto se aplica acá. Sería, aquí podemos poner C es igual a cuadrado más b cuadrado. Entonces C no tiene valor y acá pues lo reemplazamos a cuadrado. Vamos a poner el nombre AA y este sería la B. Entonces la A sería 4 al cuadrado, porque está elevado al cuadrado, más 3 al cuadrado. Resolvemos la potenciación. 4 al cuadrado es igual a 16 y 3 al cuadrado es 9. Y sumamos 16 más 9 es igual a 25. Raíz cuadrada de 25 es igual a 5. Quiere decir que la C es igual a 5 centímetros. Y la medida está dada en centímetros, ¿no? Entonces es igual a 5. Vamos a poner por aquí. C es igual a 5 centímetros. 5 centímetros. Bien, entonces, si queremos comprobar, podemos elevar esto al cuadrado como hicimos en el caso anterior. Bien, seguimos con la B. Hay que calcular la C también utilizando la misma fórmula porque no me está dando valor de la C, solamente el valor de los dos catetos. Copiamos la fórmula, vamos a anotar aquí, sería C es igual a cuadrado más b cuadrado. Y luego entonces reemplazamos. A esto le vamos a dar el nombre de la A, del cateto A y el cateto B. La A al cuadrado sería 15 al cuadrado más B al cuadrado sería 8 al cuadrado. Resolvemos la potenciación, sería 15 al cuadrado. 15 al cuadrado es igual a 225 y 8 al cuadrado es igual a 64. Y luego sumamos 225 entre 64 es igual a 289. Y raíz cuadrada de 289 es 17. Y 17 centímetros porque la medida se está dando en centímetros. Por lo tanto, la C es igual a 17 centímetros. Bien, de esta forma se calcula los triángulos rectángulos utilizando la fórmula o el teorema de Pitágoras, ¿no? Cuando ya se conocen los valores, pues solamente habría que verificar si cumple la igualdad y si no, solamente me dan valores de los catetos, en este caso, entonces utilizo la fórmula de cómo buscar la hipotenusa. Bien, de esta manera hemos culminado y para continuar con las siguientes operaciones te conviene suscribir. Hasta luego.